que tengan su Biblia, si la podrían abrir en Éxodos 34:28, por favor. Quiero hablar un poco sobre los sacrificios. Quiero hablar sobre sacrificios que tenemos que hacer nosotros a diario. Perdón, es Génesis 6, del 11 al 13. A mí últimamente Dios me ha estado ministrando mucho sobre los sacrificios que yo tengo que hacer en mi vida diaria a Él. Y yo decía, si vengo a la iglesia, si yo adoro, si yo alabo, si yo doy mis diezmos y mis ofrendas, yo estoy bien. Pero Dios me empezaba a ministrar que necesito que sacrificar partes y áreas de mi vida para que Él pueda realmente establecerse dentro de mí. Entonces yo le preguntaba, ok Dios, dime qué cosas son las que yo tengo que sacrificar. Háblame, o sea, dame ejemplos específicos de cosas que tengo que sacrificar. Entonces Dios me dio una lista de cosas que quería que yo personalmente sacrificara a Él. Entonces empezamos en Génesis 6, donde dice: ahora bien, Dios vio que en la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Aquí vemos que por causa de la corrupción, por causa de la maldad que había en la tierra, Dios tuvo que venir a destruir la tierra. Y yo le preguntaba a Dios, ok, Dios, ¿esto qué tiene que ver con los sacrificios que tengo que hacer? Y Dios me empezaba a ministrar y me decía: todo empieza por tus pensamientos, todo empieza por tus deseos, por tus anhelos. En ese tiempo la tierra estaba tan llena de maldad. Pueden tomarse un asiento, pero perdonen. Dios me hablaba y decía: la tierra está tan llena, estaba tan llena de maldad, pero todo empezaba por los pensamientos, por los deseos. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, yo no estoy pecando físicamente, pero dentro de nosotros tenemos pensamientos, tenemos deseos que van en contra de Dios. Muchas veces decimos, ok, yo no estoy pecando, pero por dentro vemos que pasa una hermana a un lado y la vemos de una forma que no es correcta. O quizás salimos con nuestros amigos y decimos, bueno, no estoy diciendo malas palabras, pero cuentan un chiste con doble sentido y nos reímos. Son cosas que empiezan a influenciar nuestra vida, que Dios me decía: tú tienes que sacrificar esas cosas, esos pensamientos, esos deseos, esas cosas que pueden empezar a crecer dentro de ti, que empiezan como un pensamiento, pero poco a poco pueden llegar a convertirse tu vida, pueden empezar a convertirse cosas que ya empiezas a participar. Quizás al principio solo lo pensamos, quizás al principio solo lo deseamos, pero tarde o temprano vamos a empezar a accionar en esos pensamientos. Entonces yo le decía, ok Dios, voy a sacrificar mis pensamientos, voy a sacrificar mis deseos, te los voy a presentar. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que cambiar en mí? ¿Qué más tengo que traer delante de ti? Y Dios me hablaba sobre la familia. Entonces quiero leer rapidito en Génesis 22, donde dice: cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo tomó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho. Y yo le decía, bueno Dios, yo no tengo hijos. ¿Qué significa? Y Dios me hablaba, ok, quizás tú no tienes hijos, quizás tú todavía pasas tiempo con tus padres, pero tienes tíos, tienes primos, tienes familiares que quizás te pueden influenciar a hacer algo que no está bien. Entonces Dios me decía, yo quiero que traigas esas relaciones, quiero que traigas esas relaciones de tus familiares y me las sacrifiques y me las traigas, porque hay muchas veces yo he cometido ese error de que tenía un tío favorito, ya no, pero tenía un tío favorito y mi tío, todo lo que él hacía yo lo quería hacer, todo lo que él decía yo lo quería decir. Entonces yo, sin darme cuenta, estaba comportándome y me estaba volviendo igual a él. Entonces Dios me hablaba, eso son cosas que en tu vida no están bien. ¿Por qué? Porque si él empieza a tomar, luego tú vas a querer tomar. Si él empieza a fumar, tú vas a querer fumar. Entonces yo le decía, bueno Dios, pero ¿cómo voy a poder sacrificar mi relación con un familiar? Si es mi familia, o sea, tengo que ser un ejemplo para ellos. Dios me decía, así, tienes que ser un ejemplo para ellos.
pero siempre y cuando esa relación sea hasta cierto punto. Tú tienes que ser el ejemplo, pero por eso yo te pido, trae esa relación y sacrifícala delante de mí. Y es algo que muchos de nosotros batallamos, porque quizás hay muchos jóvenes aquí, quizás sus padres no son cristianos, quizás tienen hermanos o hermanas que no son cristianos, y a veces es difícil porque son con la gente con la que nos pasamos la mayoría del tiempo, pero Dios dice, sacrifica esa relación. No te estoy diciendo que les dejes hablar, sino preséntale esa relación a Dios como un sacrificio para que Él pueda hacer lo que Él quiere con tu familia. Entonces yo le decía, ok Dios, voy a presentar mi familia delante de ti. ¿Qué más tengo que hacer? Y Dios me empezó a hablar sobre Samuel. En 1 Samuel 2, capítulo 2, del versículo 17 al 18 decía: así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Muchas veces no amamos a nuestros hermanos, muchas veces decimos, no, yo sirvo, pero cuando vienen a ver, tratamos a nuestro hermano mal, tratamos a muchos otros líderes mal, tratamos a otros servidores mal. Entonces, ¿cómo queremos venir a decirle a Dios, Dios, úsame y lléname, si estamos llenos de maldad, si estamos llenos de desprecio dentro de nosotros, y Dios no puede funcionar así con nosotros? Entonces Dios me hablaba y me decía, quiero que me sirvas sin ofenderme. Y yo decía, bueno Dios, perdóname, porque yo soy culpable de eso. Yo muchas veces yo decía, yo sirvo en tal departamento, yo estoy bien, pero cuando me daba cuenta, yo trataba a mis hermanos mal, yo trataba a varias gente mal, las despreciaba. ¿Por qué? Porque decía, es que yo sirvo, ellos no, o porque es que yo sirvo en tal departamento y ellos no, y eso no estaba bien. Y yo mismo yo decía, es que yo sirvo, así estoy bien, y no es así. Tenemos que limpiarnos realmente de corazón y decirle, Dios, límpiame para poder servirte de corazón. Entonces Dios me empezó a hablar un poco más y me habló de David. En 1 Samuel 24, de 5 al 6 decía: pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Y yo decía, bueno Dios, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué quieres hablar a mi vida? Y Dios me dijo, hay muchas veces donde hay predicadores, hay líderes, hay gente que comete un error, y nosotros, en vez de orar por ellos, decimos, vieron que fulano hizo esto, fulano cayó, fulano pecó. Y dije, wow, ¿por qué? Porque nosotros, en vez de estar buscando el bien para ellos, estamos llenos de algo dentro de nosotros que, en vez de sentir compasión, buscamos que caigan, buscamos ver el error. Entonces yo le decía, bueno Dios, ¿y por qué pasa esto? Y Dios me empezó a ministrar que Saúl perseguía a David. Saúl quería matar a David. Sin embargo, cuando David tuvo la oportunidad de herirlo, él no lo hizo. Y Dios me dijo, así quiero que seas tú. Aunque la gente te persiga, aunque la gente te critique, aunque la gente se levante en contra de ti, cuando tú tengas la oportunidad de hacer algo en contra de ellos, no lo hagas. ¿Por qué? Porque aquí mismo dice, donde David les dijo, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar el ungido del Señor. Y muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en el ungido que pensamos, los pastores, los líderes, los del coro, pero no, todos aquí somos ungidos por Dios. Todos aquí hemos sido ungidos para hacer algo, un propósito específico que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces, cuando aquí dice que no debo atacar al ungido, significa tu prójimo, significa tu hermano. No los ataques, aunque él te critique, aunque él se levante en contra de ti y te levante un chisme, tú no lo hagas. Tú ven a Dios y di, Dios, líbrame de levantarme en contra de él. Líbrame, ¿para qué? Para que yo pueda demostrarle amor. Aunque él se levante en contra de mí, enséñame a ser como tú, demostrar amor, demostrar compasión y ser como David. Porque más adelante, un poquito más atrás, en 1 Samuel 24 decía, ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David, hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él como lo desees. O sea, los mismos hombres de David, hombres que estaban con él, hombres que sabemos que eran ungidos, hombres poderosos, le dijeron a David que el Señor lo había presentado a Saúl en esa ocasión.
Pero David aún así no lo hirió. ¿Cuántas veces no nos dejamos llevar por el consejo de la gente a nuestro alrededor? Gente que confiamos en ellos, gente que decimos, ellos saben qué es mejor para mí, pero muchas veces el Señor permite esas cosas que nos llenen y que nos digan, no, es que Dios te está dando la oportunidad de que te vengues, o Dios te está dando la oportunidad de que pongas en ridículo a esa persona. Y eso no está bien, eso no está bien. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vengamos, estamos diciéndole a Dios, Dios, yo tengo algo dentro de mí, yo tengo algo que no me va a permitir que tú me llenes, que tú vengas y que me uses. ¿Por qué? Porque si Dios ve que con algo tan pequeño nosotros nos vengamos, ¿qué va a pasar cuando alguien venga y nos haga algo peor? ¿Qué va a pasar? Dios, ¿cómo va a confiar en nosotros y darnos más cuando con lo poco nos levantamos en contra de la gente? Entonces yo le dije, ok, Dios, voy a trabajar eso en mí, porque quizás yo soy culpable de eso, y lo he llegado a hacer muchas veces, donde alguien me ha hecho algo y yo decía, ok, cuando me toque vas a ver, cuando me toque me voy a vengar. Y no está bien, y muchas veces me llegó a pasar con gente de aquí de la iglesia, donde yo decía, ok, me hiciste esto, vas a ver. Pero Dios me redarguyó y me dijo, eso no está bien, tú no puedes ser así, tú tienes que ser diferente. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros decirle a Dios, ok, Dios, esta persona se levantó en contra de mí, lo pongo en tus manos, tú haz lo que tú quieras hacer. Y después de eso Dios me empezó a hablar sobre Jesús. Jesús es el ejemplo a seguir en cualquier cosa, en lo que sea. Pero Dios me empezó a ministrar en la voluntad propia. Y le dije, ok, Dios, ¿qué de la voluntad propia? Y muchos de nosotros sabemos, y los que no tienen que saberlo, que Dios no nos va a forzar a hacer nada. Dios nunca te va a forzar a que salgas a predicar, Dios nunca te va a forzar a que ejerzas tu llamado. Dios no te va a forzar. ¿Por qué? Porque Él nos dio nuestra voluntad propia, libre albedrío, para que nosotros digamos, ok, tú me llamaste, ahora lo voy a hacer. Y nosotros tenemos que hacerlo de corazón, de amor, porque si lo hacemos de mala gana, nada sirve. Entonces yo le decía, bueno, Dios, ¿qué hay con la voluntad propia? Y me dijo, yo te la he dado. Yo te he dado voluntad propia para que tú vengas o no vengas a la iglesia, para que tú ames a tus hermanos o no los ames. Yo te he dado voluntad propia para que tú me adores o no me adores, para que tú te entregues a mí o no. Eso es tu decisión. Sin embargo, quiero que sigas el ejemplo de mi hijo Jesús. Y me trajo a Mateo 26:39, donde dice, Él se adelantó un poco más y se inclinó el rostro en la tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y yo dije, wow, o sea, Él siendo Jesús, siendo el Dios, siendo hijo de Dios, siendo parte de la Trinidad, Él pudo haber dicho, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Él tenía todo el poder para hacer lo que quisiera. Sin embargo, Él dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Muchas veces nosotros batallamos con eso. Y yo lo admito, yo soy culpable de eso. Yo hay muchas veces donde Dios me ha tenido que jalar la oreja, Dios me ha tenido que hablar una y otra vez. Y yo, al final de cuentas, yo hasta me daba ya vergüenza cuando me hablaban, porque yo decía, bueno, ya va, es como la cuarta vez que Dios me habla y sigo sin entender. Y a mí me dijeron, es que Dios nunca te va a forzar, Dios nunca te va a llevar ahí y ponerte a fuerzas. Tú tienes que poner de tu corazón, tú tienes que estar dispuesto y sacrificarle tu voluntad propia a Dios. Entonces yo dije, bueno, entonces Dios, yo te rindo mi voluntad, haz la tuya en mí, haz tu voluntad en mi vida. Y le dije, Dios, ¿pero qué significa eso? Y me dijo, ok, si me vas a entregar tu voluntad propia, no solo es con cosas de la iglesia, es con tu trabajo, con tus familiares, con los compañeros de la escuela, del trabajo, donde estés. Quiero que me entregues todo, todo. Si vas a hacer una decisión, no importa qué tan pequeña sea o qué tan grande, quiero que vengas a mí. Porque muchas veces nosotros decimos, es que Dios no se fija en eso, es que Dios no se va a preocupar por mi pequeño problema. Pero Dios es un Dios tan grande que no le importa el tamaño del problema, Él te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú vengas a Él para todo lo que necesites, para todo lo que vayas a hacer, quiere que vayas a Él. ¿Por qué? Porque si nosotros le entregamos nuestra voluntad y le decimos, Dios, haz con mí lo que tú quieras, entonces es donde Dios va a empezar a darnos fuerzas, Dios nos va a dar sabiduría. Y Dios me dijo, he ahí donde tienes que sacrificar lo más grande. Si algo te vas a llevar de aquí es sacrifícale tu voluntad propia.
¿Por qué? Porque si le sacrificas tu voluntad propia, le vas a sacrificar lo demás. Le vas a sacrificar tus emociones negativas, tus pensamientos malos, tus familiares. Si tú le sacrificas a Dios tu voluntad propia, todo lo demás lo va a seguir. ¿Por qué? Porque ya no vives por ti. Tú ya no empiezas a vivir por ti, sino empiezas a vivir por Dios y por lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, quiero invitarles a que en serio busquen a Dios de corazón, busquen a Dios y entréguenle todo lo que tengan, todo, no importa la cosa que ustedes, si ustedes se sienten incómodos con algo, que quizás digan, bueno, es que la Biblia no dice nada de esto, busquen a Dios para que Dios obre en ustedes, para que Dios les pueda dar para que Dios los pueda guiar. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de hacer las cosas por nosotros, no vamos a poder. Yo soy culpable de eso. Yo por mucho tiempo dije, ok, Dios, ya soy mayor de edad, cumplí los 18 y yo decía, bueno, ya de aquí, yo ya valgo por mí mismo, yo ya voy a poder hacer lo que yo quiera, yo ya voy a poder vivir como yo quiera. Y no es así. Tuve que aprender a rendirle todo a Dios porque yo dije, bueno, ya tengo 18, ya trabajo, ya tengo mi propio dinero, yo ya voy a poder hacer mi vida como yo quiero. Y no, cuando entendí realmente que solo Dios me podía ayudar, fue cuando mi vida cambió por completo, porque yo me llené tanto del trabajo, que yo ya no tenía tiempo para orar, yo ya no tenía tiempo para otras cosas. Pero en mi mente yo decía, bueno, voy a la iglesia los miércoles, voy a la iglesia los domingos, estoy bien. Pero me seguía llenando del trabajo. Dejé de venir los miércoles, solo venía los domingos, pero yo decía, estoy bien, sigo yendo los domingos, ya soy mayor de edad, sé lo que hago, sé lo que estoy haciendo. Pero no era así, porque poco a poco yo me estaba enfriando tanto que cuando vine a dar cuenta, yo ya no me ponía mis audífonos para escuchar música en el trabajo, yo ya escuchaba lo que ponían mis compañeros. Yo ya no oraba antes de irme a dormir porque yo decía, es que estoy tan cansado, llegué a las 10 de la noche del trabajo, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, bueno, mañana oro. Y poco a poco me fui enfriando. ¿Por qué? Porque quise hacer mi propia voluntad. Porque yo no le dije a Dios, Dios, ¿está bien si hago esto? Dios, ¿está bien si cojo este trabajo, si me voy a trabajar a este lugar? Yo sé que me va a ir bien, pero Dios, ¿es tu voluntad? Y muchas veces nosotros decimos, bueno, quizás no es algo tan grande como un trabajo. Un carro, ¿te quieres comprar un carro? Bueno, le has preguntado a Dios si está bien y uno dirá, es un carro, ¿qué puede pasar? Pero si es un carro muy rápido y no eres capaz y Dios te dice no lo compres, pero lo compras, puedes terminar en un accidente. O si tú estás diciendo, bueno, me voy a mudar de estado, Dios, ¿es tu voluntad? Y uno dirá, bueno, es que donde quiera hay iglesias, yo a donde quiera me puedo congregar. Sí, pero ¿te llamó Dios a congregarte a ese lugar? ¿Te llamó Dios a ir a ese lugar? ¿Tú estás realmente haciendo la voluntad de Dios o la voluntad tuya, excusándote con la Biblia, excusándote diciendo, es que la Biblia dice congrégate, no congrégate en tal lugar? Pero si Dios no te llamó a hacer algo, ¿para qué te mueves? ¿Para qué te vas? ¿Para qué haces algo que no viene de Dios? Y rápidamente para terminar, Dios me hablaba sobre todo eso, de sacrificar todo lo que eres, sacrificar todo lo que tienes, traer y presentarle a Dios todo, desde que te despiertes hasta que te vayas a dormir. Y le dije, bueno, Dios, ahora yo te quiero sacrificar todo, yo te voy a presentar todo. Gracias por esta palabra, pero dime cómo puedo terminar para poder hacer algo diferente. Y Dios me dijo, mira, yo tengo algo tan poderoso con estos jóvenes que yo ya tengo un versículo con ellos que se trata sobre sacrificarte a ti. Le dije, ¿cuál es? Y Dios me dijo, Gálatas 2:20. Y quiero leerlo rápidamente, donde dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me ama y se entregó a sí mismo por mí. Y Dios me dijo, desde que se fundó los jóvenes de Casa de Dios, yo ya tenía ese propósito con ellos, yo ya tenía esa palabra lista para ellos. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos se sacrifiquen a mí, yo quiero que ellos se dejen crucificar con mi Hijo. ¿Para qué? Para que ellos puedan vivir conforme a mi voluntad. Yo antes me desesperaba, yo antes le pedía a Dios y le decía, Dios, quiero ver un cambio en mi vida. Yo le decía a Dios, quiero ver un cambio en mi vida real, quiero ver un cambio radical. Y Dios me decía, bueno, sacrifícate, crucifícate con mi Hijo Cristo. Yo antes no venía a los jóvenes, lo admito con vergüenza aquí. Yo no venía porque yo decía, no, es que es un culto más.
Es un culto donde puedo escuchar lo mismo el domingo, el miércoles. Y Dios me dijo, si realmente quieres ver un cambio en ti, sacrifícame eso. Ven los viernes a buscar un cambio en ti y en la juventud. Y en la juventud, en los jóvenes que están aquí, ven a buscar un cambio. Sacrifica tu orgullo, sacrifica todo lo que esté dentro de ti y ven a buscarme los viernes. Y es lo que quiero dejarles en este día. Sacrifiquen todo lo que tengan dentro. Quizás ustedes ya no quieren venir los viernes. Quizás a lo mejor están cansados y dicen, bueno, el viernes va a ser mi día de descanso. No dejen de venir. Vengan, los invito a que sigan viniendo y a que se involucren más. Porque yo antes no me involucraba para nada. Pero poco a poco he empezado a juntarme con los jóvenes, poco a poco, y he notado un cambio. Algo que yo no me había dado cuenta, pero poco a poco empecé a salir con los jóvenes los domingos después del culto. Y antes los domingos yo me iba a mi casa a dormir, yo me iba a mi casa a hacerme menso, pero ahora salgo de la iglesia y me voy con los jóvenes y me divierto, me la paso bien. Y los lunes ya se me hace más fácil decir, wow, ayer me la pasé bien con los jóvenes. Quiero ver a ver qué vamos a hacer el miércoles, el viernes. Los invito en serio que si no se juntan con los jóvenes, salgan con ellos, pregunten en el chat, pregúntenle a los líderes, pregúntenle al pastor Andy, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Si quieren ver un cambio, hablen con él, hablen con los líderes. Si quieren ustedes, hay algo que no les gusta, algo que me encanta del pastor Andy, él siempre me ha dicho, ¿tienes alguna idea? Tell me, is there anything we need to change, anything we need to do different? Ahí está Vanessa, ahí está Gerson, hay mucha gente aquí que hace tanto que si ustedes están disponibles, vayan a ellos para poder ver algo diferente en su vida. Es todo lo que tengo.